La presidenta de la Asamblea pide medidas cautelares en un intento por evitar su destitución, pero hasta el oficialismo apoya ahora su fiscalización. En el caso Las Torres, la fiscal Diana Salazar asegura tener pruebas sobre la existencia de delincuencia organizada en Contraloría, Petroecuador y Presidencia entre el 2017 y el 2020. 5 cabecillas de bandas que operaban desde la cárcel de Turi en Cuenca serán reubicados en la cárcel La Roca de Guayaquil tras los violentos enfrentamientos del fin de semana. Empezó la perforación del campo Ispingo en el bloque ITT. El objetivo es extraer más de 100.000 barriles diarios de petróleo. Las noticias en tele. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Empezamos hablándoles de la situación política. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pidió a la justicia medidas cautelares que impidan que el Pleno cree una comisión ad hoc para evaluarla. Esto generó el rechazo de los legisladores opuestos a su trabajo, más aún cuando ofreció que mañana martes daría viabilidad al tema. Patricio Díaz nos cuenta que además el oficialismo se suma a los partidos de oposición y también apoya la creación de la comisión. La petición la hizo la presidenta de la Asamblea a través del Procurador Judicial del Legislativo, Santiago Salazar. En el documento solicita al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha una medida cautelar para que el Pleno se abstenga de conocer el proyecto para la creación de la comisión ad hoc multipartidista para investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa. Esto mientras no se siga y se respete el procedimiento establecido en la ley. El asesor jurídico de la presidencia de la Asamblea explica por qué se llegó hasta este punto. Para que cumplan el ordenamiento jurídico. Hay un procedimiento establecido por el Procurador General del Estado en una consulta y eso es lo único que queremos. Que ellos enderecen sus peticiones, enderecen sus requerimientos y con eso todos estaríamos cumpliendo con la ley. La creación de una comisión que evalúe a la presidenta estaba prevista para este martes a través de un cambio del orden del día. Pero si los jueces aceptan la medida cautelar, eso sería imposible de hacer, dicen los opositores de Llori. La comisión tendría que esperar la conformación. En realidad no vamos a violentar la ley bajo ningún justificativo. Obviamente que estamos obligados a obedecer hasta que podamos dar de baja esas medidas cautelares, concurriendo a audiencia, llevando pruebas, lo que nos solicite la jueza. Y rechazan que el pasado viernes la presidenta haya anunciado que daría viabilidad a la comisión. Y hoy solicita esta acción constitucional a la justicia. Es una tomadura de pera, muestra que la presidenta de la Asamblea Nacional no cumple su palabra. Sarango insiste en que esto no impide que se cree una comisión de acuerdo a la ley. Es decir, primero, presentando una denuncia. La presidenta no ha dicho que no se conforme la comisión, ha dicho que cumplan los procedimientos legales, que cumplan los procedimientos constitucionales y ellos están en su derecho de hacerlo, ¿no? En eso coincide el oficialismo, sin embargo, sorpresivamente anunciaron que sí apoyarían la creación de la comisión de darse el caso. Los miembros que integren esta comisión seamos los 5 jefes de bancada que hacemos parte de la propia Asamblea Nacional. Porque una responsabilidad política también está en nuestra responsabilidad como coordinadores. El Tribunal Penal se podría pronunciar dentro de las próximas horas, pues el tratamiento de una solicitud de medida cautelar los obliga a resolverla de manera inmediata. En caso de que Guadalupe Llori sea destituida de su cargo en la presidencia de la Asamblea, se producirá la sucesión y el nuevo titular del Legislativo será Virgilio Saquicela en su calidad de primer vicepresidente. Según el procedimiento, al Pleno del Legislativo le quedaría entonces nombrar a quien ocupe la segunda vicepresidencia. Francisco Garcés nos explica. En caso de que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, sea destituida por la mayoría de legisladores, se aplicará el mecanismo de sucesión que llevará a que Virgilio Saquicela asuma la presidencia del Legislativo.
Saquicela llegó a la Asamblea de la mano del movimiento Democracia Sí, organización que fue fundada por el ex candidato presidencial Gustavo Larrea. En lo que va de sus funciones en el legislativo, solo ha presentado un proyecto para reformar la ley de distribución económica del sector eléctrico. Saquicela tiene trayectoria política desde el 2004, cuando fue concejal de Azogues por Pachacutic, y en el 2009 fue candidato a la prefectura del Cañar por esa misma organización política. Su puesto de primer vicepresidente del legislativo lo asumirá en cambio Yesenia Guamaní, de la Izquierda Democrática, quien llegó a la Asamblea en su primera experiencia electoral en representación de Pichincha. Según la información publicada por la Asamblea, hasta el momento ha presentado 2 proyectos de ley. Guamaní asumió la segunda vicepresidencia el 28 de octubre pasado, después de que por un caso de corrupción fue separada Bella Jiménez. En caso de que Yori sea destituida de la presidencia y se produzca la sucesión, el Pleno deberá elegir a quien ocupará la segunda vicepresidencia, mientras Yori deberá asumir un puesto como asambleísta y se la elegirá también como miembro de una de las comisiones legislativas permanentes. Luego de 5 diferimientos en otros asuntos, hoy finalmente se instaló el juicio del caso Las Torres. La fiscal general aseguró que a lo largo de la audiencia probará que el ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador Pablo Flores lideraron una estructura de delincuencia organizada. Jacqueline Rodas nos cuenta lo ocurrido en el primer día de la diligencia. En el 6º intento, este lunes en la Corte Nacional de Justicia empezó el juicio del caso Las Torres, con el alegato de apertura de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien aseguró que a lo largo de la audiencia presentará las pruebas de que entre 2017 y 2020 operó una estructura de delincuencia organizada desde la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República. Identifica como líderes al ex contralor Pablo Celi y al ex gerente de Petroecuador Pablo Flores. A los 9 procesados restantes los considera colaboradores. Los acusa de obtener beneficios económicos de No Limit, empresa contratista de la estatal petrolera, a cambio de desvanecerle glosas o liberar planillas pendientes de pago. Según la fiscal, en 2017 Pablo Celi habría recibido $500,000 por desvanecer 6 glosas a No Limit. Además dice que buscaron obtener el 20% de una factura de $20 millones pagada a la misma empresa y planeaban hacerse del 15% de un contrato de $35 millones para la refinería La Libertad. La defensa de Pablo Celi dice que no hay nada concreto en contra de su cliente. Suposiciones de fiscalía y de la acusación particular, pero no existe nada de manera objetiva. Es un tema claro de persecución. El proceso que se inició la semana pasada es una muestra de eso. No existe persecución, las pruebas están ahí, las pericias, los audios, los chats y sobre todo los desvanecimientos que coadyuvaron para que esta empresa pueda beneficiarse de esos 20 millones y a su vez los líderes de la organización obtengan beneficios económicos. El abogado del exgerente de Petroecuador también rechaza que se lo identifique como líder de una organización delictiva. Esta es una acusación muy fuerte, entonces la Fiscalía tiene una carga probatoria bastante importante y esto tendrá que ser probado en el desarrollo del juicio. No son suficientes las palabras de la Fiscalía ni el convencimiento de los acusadores en su fuero interno. Esto tiene que ser probado en la audiencia y yo estoy seguro que no podrá ser probado. Este caso se lo ha ido construyendo gracias a la colaboración de las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que entregaron bajo el principio de cooperación y de confianza en la Fiscalía General del Estado. En inicio se ha convocado a 350 testigos y peritos para este juicio, que se espera dure varias semanas. Al término del mismo, el tribunal decidirá si emite una sentencia condenatoria o absolutoria. El delito de delincuencia organizada se sanciona hasta con 10 años de prisión. La justicia estadounidense acusa al ex contralor Carlos Polifracchioni de comprar y renovar bienes e inmuebles para legalizar el dinero obtenido por los sobornos de Odebrecht. Y como nos informa Andrea Báez, a más del ex contralor habría otros 3 involucrados.
El excontralor Carlos Pollitt enfrenta 6 cargos ante la justicia estadounidense. En el documento de acusación del Tribunal de Distrito Sur de Florida, se detalla que el objetivo era legalizar el dinero obtenido por los sobornos de Odebrecht a través de cuentas bancarias, compras de bienes inmuebles y otros activos. Para esto se detalla la participación de 3 personas involucradas y que son descritas como co-conspirador 1, que sería un familiar de Pollitt, co-conspirador 2, un ejecutivo de Odebrecht entre 2010 y 2016, y el cual su descripción coincide con José Santos, co-conspirador 3, un empresario ecuatoriano. Según la justicia estadounidense, las operaciones se basaron en registrar compañías en la Florida a nombre de sus asociados. El documento detalla también transacciones, entre ellas una del 22 de marzo de 2016, por $3.4 millones desde la cuenta de una empresa intermediaria en Panamá a la cuenta de una de las empresas en Florida. Estos recursos habrían sido para la remodelación de una residencia de lujo en Coral Gables. Posteriormente, la residencia se vendió en $4.1 millones, dinero que se cobró a nombre de Carlos Pollitt. En mayo de 2016 se registra la compra de un edificio de oficinas en Coral Gables por $2.3 millones a nombre de otra de las empresas creadas en Florida. Actualmente existen 3 propiedades identificadas de Carlos Pollitt en la Florida, que de ser declarado culpable serán decomisadas por los Estados Unidos. Y en otros asuntos, las autoridades toman medidas para contrarrestar la violencia de este fin de semana en la cárcel de Turi, en Cuenca. Como sabemos, en este sitio pues murieron al menos 20 reos en enfrentamientos internos. Lo último de esta historia lo tiene William Young, quien nos informa en directo desde el ECU 911 en Azuay. William, buenas noches y queremos saber, ¿se habla de traslados? ¿Qué tal? Buenas noches. Hace pocos minutos aquí en uno de los salones del ECU 911 de Cuenca se reunieron autoridades de policía y de gobierno para actualizar la situación de la cárcel regional del Turi. Allí principalmente se especificó algo clave por parte del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Serán trasladados 5 cabecillas de la organización criminal denominada Los Lobos hacia Guayaquil. Ellos serán trasladados en un avión de las Fuerzas Armadas y dijo que ese movimiento será en las próximas horas. Sin embargo, advirtió que eso podría generar repercusiones violentas dentro de esta organización en otras cárceles, porque el problema principal parte de fricciones entre la misma organización, denominada Los Lobos, con sus disidentes que se autodenominan R7 y que de allí nacen estos enfrentamientos. Pero veamos un reportaje con el resumen de la jornada en la cárcel del Turi. Fue una mañana fría en la zona del Turi, en Cuenca. Decenas de policías y militares llegaron este lunes al cambio de turno y parecía que todo estaba en calma. Pero de repente, reos subieron al techo de uno de los pabellones, vigilando desde ahí otros sectores de la cárcel. Uno de ellos tenía un fusil de asalto y desde la terraza hacían señas a otros presos en la parte baja hasta que algo los puso en alerta. Y dejaron esa posición. Minutos después, se escucharon las primeras detonaciones. Uniformados se desplazaron a varios puntos del centro y lanzaron gases lacrimógenos. A pocos metros, en la parte exterior, los familiares angustiados porque aseguran que no saben qué ocurre y no tienen información de sus allegados detenidos. Estamos toditos aquí que somos familiares y no tenemos respuesta de nuestros familiares. No es justo que nos tengan aquí. Aquí está terrible, aquí hay metralletas, ¿cómo es posible? Esta gente gritaba, tienen hambre. Aquí entran ladroncillos y salen con un masterado en la delincuencia. En los pasillos de un pabellón había fuego que se mezcló con el humo de los gases lacrimógenos. Nosotros queremos que el gobierno, por favor, el presidente haga algo, venga, yo no sé, que pida ayuda, que pare esta matanza de acá. Cerca al mediodía, los agentes tomaron el control de los techos donde los presos habían armado puntos de vigilancia con colchones. Mientras que en el Centro Forense de Cuenca se logró identificar a la mayoría de los reos asesinados en la cárcel del Turi este domingo. 17 de los 20 cadáveres fueron entregados a sus familiares una vez que lograron identificarlos.
Allí las escenas de dolor y conmoción marcaron la tarde tras 2 días consecutivos de violentos enfrentamientos. Y las autoridades advirtieron que los controles de las Fuerzas Armadas y de la policía se mantendrán tanto en el perímetro como en el interior del Centro de Rehabilitación Social del Turi para evitar futuros enfrentamientos, al menos en esta ciudad. Con esta información volvemos a estudios. Buenas noches. Buenas noches, William, y muchas gracias. Y ahora les contamos que más de 7 millones de dólares fueron inmovilizados de la cuenta de una empresa que captaba dinero de forma ilegal en Quito. Ofertaban supuestas inversiones en diversas plataformas financieras, incluyendo criptomonedas. Carla Delgado nos cuenta que cada vez son más comunes estas ofertas y estafas en las redes sociales. Veamos. Solo basta navegar por unos minutos en la web para encontrarnos ofrecimientos como estos. Tengo una plataforma de Bitcoin, donde puedes ganar $200 cuando depositas 20. Allí pide que se envíe un mensaje para más información. Pero no es la única promesa de ganancias rápidas a través de inversiones. Otros aseguran incluso ser sitios legítimos. Y están otras supuestas inversoras con las que se puede ingresar con una cantidad mínima como $3. Contactamos a una de ellas. Verás, no hay límite, pero puedes generar ingresos de $10 a $30 diarios. La inversión es única, de $3 por medio electrónico o $5 por medio bancario. Pero no explica ni en dónde ni cómo invierte el dinero para generar ganancias. Una empresa captadora de dinero ilegal en Quito fue intervenida este fin de semana por la policía, luego de recibir una llamada al 1-800 delitos. Al igual que varias que se encuentran en la web, ofertaba supuestas inversiones en plataformas financieras. Llegan a tener el dinero suficiente en el que pueden ya justificar sus gastos, justificar todo lo que han invertido y tener una ganancia grande, y simplemente desaparecen o cierran sus operaciones. Más de 7 millones de dólares fueron inmovilizados de la cuenta de esta empresa. La Superintendencia de Compañías asegura que ha recibido al menos unas 5 alertas de este tipo en lo que va del año, por lo que pide a los ciudadanos ser cautos. Cuando ya se ve una rentabilidad absurda o que es muy distinta a la de otras entidades, básicamente ya las personas deberían tener desconfianza al respecto. La captación ilegal de dinero es sancionada con una pena privativa de 5 a 7 años. La Fiscalía actualmente investiga el caso. Ya son 339 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón. El último crimen ocurrió esta tarde en el Guasmo Sur del puerto principal. Y allí un hombre fue acribillado frente a su hija, una adolescente, que también resultó herida. Diego Cuenca con este reporte. Una ráfaga de disparos acabó con la vida de Valentín Mayorga, de 39 años. Ocurrió mientras comía en los exteriores de la vivienda de sus familiares, la tarde de ese lunes. La víctima frecuentaba este lugar en virtud de la presencia de familiares. Llegaba a servirse alimentos de manera frecuente. Esta actividad ha sido analizada por los agresores porque es una muerte selectiva. Según la base de datos, sí, una detención hace varios años ya. La policía recogió 12 restos de bala que quedaron regados en la calle. Los asesinos cometieron el crimen mientras caminaban por la cooperativa Patria y Libertad en el Guasmo, sur de Guayaquil. Pero no estaría ligada a un tema de tráfico de sustancias, sino más bien a algún tipo de amenaza que habría recibido. Una adolescente de 14 años fue víctima colateral. Ella resultó herida en su pierna y fue trasladada a un hospital. El ataque se cometió frente a la hija del fallecido. Estaban los dos juntos y lastimosamente la señorita que le acompañaba es una víctima colateral, es hija del hoy fallecido. Los agentes recolectan información para obtener pistas que los ayuden a identificar a los criminales. La Comisión de Tránsito del Ecuador acoge el pedido de un juez que dispone que el curso de formación y el proceso de selección continúen, pero la institución recalca que eso no garantiza que los aspirantes tengan un cupo, ya que el Ministerio de Finanzas aún no ha asignado los recursos para enrolarlos. Presuntos actos de corrupción en la entidad pública fueron denunciados por Ecoavisa hace 11 meses, pero todavía no hay responsables señalados, como nos cuenta Melina Ochoa. Ya iba a presentar
Con documentos, Cristina nos demuestra todo lo que su familia hizo para que su sobrina, que vive en una zona rural, pueda ingresar a la Comisión de Tránsito del Ecuador. El papá de mi sobrina tuvo que vender 1 hectárea de terreno. ¿Cuánto ha gastado hasta ahora? Aproximadamente $10.000. ¿Qué? En compra de camas, colchones, sábanas, los uniformes que se compró al principio, $1.200. Por ello recibió con alegría que la CTE haya acogido el pedido de un juez que dispuso que los cursos de formación y selección de agentes se reinstalen tras ser suspendidos en diciembre del año pasado por falta de presupuesto. Entonces nosotros esperamos que esta semana sea de socialización ya de dichas directrices y que a partir del próximo día lunes pues ya se dé el reinicio del proceso. El director de la institución recalca que la administración anterior hizo 2 convocatorias sin contar con los fondos necesarios para enrolar a los 2.800 agentes. De ahí que mantienen reuniones con el Ministerio de Finanzas para que asigne el dinero. De lo contrario, no se puede garantizar que los aspirantes sean contratados luego de culminar el proceso. Esperemos que ya en estos días tengamos la confirmación o el planteamiento por parte de las autoridades y pues daremos a conocer oportunamente. La abogada Zaida Rovira recibió la denuncia de varios postulantes. Afirma que hay más irregularidades. También hubo denuncias sobre cobros extra para poder ingresar a la institución, al curso. Coimas. Ecuavisa denunció estos presuntos actos de corrupción en abril del 2021. En ese entonces, la Fiscalía inició una investigación. Por ello, buscamos una versión para saber si ya han identificado a los responsables. Pero nos indicaron que 11 meses después, el caso continúa en indagación previa, por lo que es reservado. Entonces, Cristina se pregunta quién responde por los daños emocionales causados a quienes buscan mejores oportunidades. Historias sumamente difíciles, de un caso de un muchacho, de un aspirante que se fue a Estados Unidos y todavía no aparece, no sabemos qué ha pasado de él. El caso de otro aspirante que quiso suicidarse debido a esto. También contactamos a la Contraloría, que nos indicó que a finales de mayo tendrán listo el informe sobre este caso, que pese a ser denunciado hace casi un año, nadie ha sido sancionado. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social embargó el Hotel Continental de Guayaquil. La acción coactiva responde a una deuda en el pago de aportes que supera los $300.000. Este es uno de los establecimientos que cerró sus puertas debido a la crisis que motivó la pandemia del COVID-19. En un bus llegó el personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el emblemático Hotel Continental de Guayaquil. Llevaban consigo decenas de hojas impresas que daban cuenta de la labor que iban a realizar. Una acción de embargo. La secretaria de Coactivas del IES, Ivonne Hernández, comentó cuáles eran las razones por las que se dispuso el embargo del hotel. En vista de la mora patronal que mantiene el Continental Hotel con el Seguro Social por mora en las aportaciones del año 2020, todo el 2020. ¿Cuánto siente usted? Al momento, en títulos, $300.000, más $300.000, ¿no? Más $85.000 por glosa. El Hotel Continental de 7 pisos y 91 habitaciones cerró sus puertas en el 2020, golpeado por el rigor de la crisis económica que derivó de la pandemia. Según el IES, hay obligaciones incumplidas que empujaron a tomar esta decisión. En vista del embargo que se ha hecho, pasa ya a poder del Seguro Social. Luego de esto, como es obvio, se saldrá al remate del hotel si es que los responsables no pagan. El Hotel Continental fue inaugurado en 1974. Se intentó obtener una versión de sus directivos, pero prefirieron no dar declaraciones. Petroecuador inició la perforación y producción del campo Ispingo, uno de los más importantes del bloque ITT, ubicado en las inmediaciones de la Reserva Ecológica Yasuní. El gobierno prevé incrementar la producción estatal de crudo y conseguir de esta manera más recursos para el fisco. Paul Romero con el reporte. El arranque de la perforación del campo Ispingo, ubicado en el bloque 43 de ITT, es considerado por Petroecuador un hito para incrementar la producción de crudo. Así lo confirmó el gerente de Petroecuador, Ítalo Cedeño. Ispingo es un campo gigantesco.
El país necesita la producción, es ahora o nunca. El objetivo del gobierno es subir de 375.000 barriles diarios en enero de este año a 495.000 a diciembre. Y la meta es aún más ambiciosa para el 2023, 731.000 barriles. La plataforma Ichpingo es la más cercana a la Reserva Ecológica del Yasuní, ubicada en la provincia de Orellana. Varios grupos ambientalistas rechazan la explotación petrolera en este sector, de los más biodiversos del planeta, por el impacto al medio ambiente. Sin embargo, Cedeño asegura que la explotación no afectará a la zona intangible. Estamos fuera completamente de la zona de amortiguamiento y de la zona intangible donde habitan pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cuál es la producción total del bloque ITT con el inicio de operaciones de Ichpingo? Se inicia la perforación del mayor campo petrolero en el Ecuador. El Ichpingo puede llegar a producir fácilmente 100.000 barriles por día. Además, Petroecuador inició la perforación del campo Coca-Payamino, que sumará a la proyección total de petróleo ecuatoriano. Seguimos informando. Mientras en Ecuador baja el número de contagios de COVID, en otros países como China o Corea del Sur están atravesando por uno de los peores momentos desde que comenzó la pandemia. ¿Cómo se explica esto? ¿Es posible que esa ola que hoy arrasa en otros lugares del planeta nos alcance en cualquier momento? Se lo decimos en el siguiente informe. Da la impresión de que son dos pandemias distintas. En Ecuador hablamos ya de la posibilidad de quitarnos la mascarilla en exteriores, pero en China, Shanghái, una ciudad de 26 millones de personas, ha vuelto al confinamiento por el peor brote de COVID desde que comenzó la pandemia. La pregunta entonces es obvia. Lo que está pasando en China hoy puede pasarnos a nosotros también. ¿Por qué les pasa a ellos hoy y a nosotros no? Primero, China no tiene inmunidad natural y el Ecuador tiene una inmunidad natural arriba del 60%. Segundo, la política de confinamiento de China es de 0 contagios. Ellos con 4.000 contagios ya van hacia un confinamiento. Nosotros con 4.000 contagios seguimos con 100% de aforo. Es verdad que los estándares de China son más estrictos que los del resto de países, pero es que no es solo China. Corea del Sur, Alemania tienen altos índices de contagio, pero aún así los expertos creen poco probable que esta ola nos alcance a nosotros también. Porque esto se debe a lo que es la ola de Omicron que nosotros ya vivimos. Pero eso no quiere decir que estamos fuera de peligro. No podemos cantar victoria y no podemos decir que la pandemia definitivamente ya va a desaparecer o ya ha sido controlada. No lo sabemos y por eso es que las medidas de seguridad extras, aparte de la vacunación, tienen que seguir siendo mantenidas y desde el gobierno central y los gobiernos locales tienen que seguir siendo impulsadas para que la población no deje de lado estas medidas. En pocas palabras, hay que tener claro que aunque en Ecuador los contagios en este momento hayan bajado, la pandemia aún no se terminó. En el mundo hay más de 1 millón de contagios por día. Eso es lo que le detiene a la OMS a decir que la pandemia ha terminado, y así como nosotros empezamos con ese decreto de la OMS, señores, hay una pandemia en el mundo, debemos esperar que la OMS nos diga, señores, la pandemia terminó. Que mientras haya peligro, y aún lo hay, no es posible olvidarse de las medidas de bioseguridad, las que ya todos conocen. Porque ya antes hemos visto cómo los contagios bajan, pero también hemos visto cómo luego vuelven a subir. Volvemos a lo nuestro. El Servicio de Propiedad Intelectual considera que las propuestas de nuevas tarifas de propiedad intelectual pueden afectar la economía de los negocios que deben pagarlas. Ahora analizan nuevas propuestas sobre las que se resolverán los próximos días. Y como nos dice Francisco Garcés, diferentes sectores aseguran que ya no podrán pagar ni las tarifas actuales. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, no autorizó las nuevas tarifas para el cobro de derechos de autor. Las propuestas hechas por varias de las sociedades de gestión colectiva, según ese organismo, no cumplen con los criterios legales y podrían afectar económicamente a los negocios que deben pagarlas. Tras esta primera decisión, las sociedades de gestión prepararon nuevos tarifarios que entraron ya a análisis del organismo oficial.
Uno de los problemas es el sistema con el que se cobra estos derechos. Por ejemplo, si usted es dueño de un restaurante en el que coloca 4 televisores, una de las sociedades de gestión le cobrará por su uso, asumiendo que estos permanecerán prendidos y por ello se exhibirá cualquier producción sometida a derechos. Pero si además contrata un proveedor de televisión pagada, este también pagará por los mismos derechos y ese valor estará incluido en su factura. Y si ambienta su local con música, otra de las sociedades de gestión le cobrará por ella y por cada parlante que tenga instalado. Al final, el pago de derechos de autor por varias vías deberá estar en su presupuesto. Y lo mismo pasa en hoteles, clínicas, hospitales, tiendas, supermercados o cualquier local o servicio que use música o productos audiovisuales, además de medios y proveedores de servicios de comunicación. No tenemos idea de dónde salen las tarifas, que desde hace muchos años hemos venido solicitando a estas sociedades de gestión colectiva que se agrupen, que generen una ventanilla única, que compartan costos, que utilicen economías de escala. Fuera interesante saber si a los artistas les dan esos dineros, cuántos artistas son beneficiarios de esos dineros, porque hay eventos que nosotros hemos hecho gratuitos, que vienen artistas gratuitos. Pero le decimos, oye, es para el público, es para motivar a la gente. No, igual hay que pagar. Uno de los criterios para que el SENADI rechace las tarifas fue que éstas se aplican sin distinguir el tipo y volumen de negocio. Por ejemplo, una de las sociedades de gestión le cobra lo mismo a un hotel 4 estrellas que a un hospital. Justamente se está cobrando por la posibilidad o por lo que yo creo que debería cobrar. Entremos en una auditoría. Nosotros no decimos, no vamos a pagar, no. Pero pongamos precios en base a las realidades que estamos viviendo, no precios internacionales. Esto no sucede y por eso el SENADI determinó que las propuestas de tarifas de las sociedades de gestión no cumplen con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad establecidos en el artículo 251 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Aunque las tarifas no han aumentado aún, muchos negocios no pueden ya pagar las vigentes. La peor tarifa es la que no se cobra. Así es que pueden poner el precio que quieran, pero si la gente no les está pagando es que algo están haciendo mal. De las 5 sociedades de gestión del país, solo Uniarte, que representa los derechos de artistas y autores audiovisuales, tiene tarifas aprobadas desde el 2018 con actualizaciones hechas en el 2019 y 2021. Pero en la última resolución el SENADI aprobó tales tarifas pese a que estableció que faltaba documentación que sustente técnicamente la propuesta. Ante el peso que representa el pago de estos derechos, diferentes sectores piden que las tarifas respondan a las realidades de los negocios. Todo el tiempo estamos siendo hostigados. Todo el tiempo y todos los días conocemos, como les decía, de mensajes en el WhatsApp, de correos electrónicos, de oficios que se mandan en forma física, de facturas además que dice, mire, aquí está la segunda factura por $2,000, por $3,000, págueme. O si no, nos vamos a arreglar en el campo legal. Solicitamos una entrevista para conocer la posición del organismo oficial sobre el tema, pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta. Y ahora algo de turismo y paisaje. En pleno centro de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, y bajo su avenida principal se encuentra la caverna de Xixihuayco. Este es un lugar que tiene más de 5,000 años de historia. Se habría formado por los efectos del volcán Tungurahua, de sus erupciones. Ahora ha sido recuperado para convertirlo en un lugar turístico, algo nuevo en Baños. Conozcámoslo con Fabián Villa. Esta es la caverna de Xixihuayco, un lugar que estuvo oculto por más de 5,000 años y que formó parte del camino real de los incas. En muchas ocasiones sirvió como lugar de descanso para quienes viajaban por los Yanganates. Hoy, con inversión privada, se ha recuperado este espacio, que se ha convertido en otro sitio turístico de Baños de Agua Santa en Tungurahua. Aquí fue por donde, que en este caso, el paso hacia Atahualpa en la búsqueda de oro, el camino que va a los Yanganates. Entonces, justamente es un tipo de templo sagrado, ya que en este caso utilizaban básicamente estas cavernas para poder, en la búsqueda de oro, de metales preciosos, de diamantes o inclusive de algunos restos arqueológicos. La caverna está formada por rocas. Los visitantes pueden recorrer junto a su familia para conocer un poco de la historia de nuestros antepasados que utilizaban la caverna como refugio de sus enemigos o del clima. Algo histórico muy bonito que recordar en la niñez lo que hemos aprendido en la historia, ahora vemos en vivo y directo, muy hermoso. Y muchas cosas nuevas que sigue Baños sorprendiéndonos ya.
con muchas cosas nuevas que están haciendo por el turismo. Este lugar lleno de encanto, misterio e historia está ubicado en pleno centro de la ciudad de Baños, bajo su avenida principal. Es un recorrido de aproximadamente 400 metros, en donde los visitantes se pondrán en contacto con la Pachamama. Este tipo de roca es bien compactado, bien firme, muy resistente y a la vez muy seguro. Por eso es que les decía, es prácticamente la lava seca, prácticamente todo lo que está a nuestro entorno, a nuestro alrededor, conocido también como piedra basalto en este caso. La caverna Xixihuayco, o cueva profunda y cortante, se complementa con un área verde, establos y una vista extraordinaria de los Yanganates. Xixihuayco, digno de conocerlo. Amigos, muchísimas gracias. Aquí estamos despidiéndonos. Hasta el día de mañana. Continuaremos informando nuestros horarios regulares, pero sigan ustedes con Ecoavisa y su programación.